Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:06 de la mañana del 1 de agosto del 2025, entrando a lo que llaman el pico de la temporada de huracanes. La gobernadora de Puerto Rico dice ayer en una conferencia de prensa que no hay ningún problema en Puerto Rico con el agua y con la luz. Cuando le preguntan que hoy entran los conciertos internacionales donde se permite que vayan al concierto de Bad Bunny, a la residencia de Bad Bunny, las personas que no viven en Puerto Rico. Y que ya hay quejas de lo que está ocurriendo con el servicio de agua potable, sobre todo en los 11 hoteles que fueron impactados por la crisis que llevaba 15 días y el gobierno de Puerto Rico se enteró a los 15 días y empezó a dar información. Vamos a hablar de esa conferencia de prensa, de lo que dijo la gobernadora. Vamos a traer minuto y medio, nada más, de una de las intervenciones que me parecieron más interesantes, o me pareció más interesante de lo que dijo la gobernadora. Importante, vamos a entrar en un tema que no hemos entrado y que vamos a retomar cuando tengamos la semana próxima información de lo que está pasando con el caso de Punta Bandera, en Luquillo. Súper importante porque para nosotros ese tema siempre ha sido prioritario, y es que Pedro Cardona Roy trajo una interpretación del Código de Construcción, el nuevo Código de Construcción, que según él y su análisis le propone la privatización de las playas a aquellas personas que tengan espacio frente a la playa y que empiecen a construir y a desarrollar alrededor de esa playa, pero sobre todo a los contratistas que quieran entrar en esa dimensión de la construcción en la costa de Puerto Rico. Y definitivamente tenemos que hablar en el contexto de la crisis del agua, porque la gobernadora trajo como un elemento puntual a la ejecución de Luma Energy en el asunto de la transmisión y distribución de energía. Los apagones también son los que producen el problema de agua que lleva ya 20 días en sitio, y hoy, precisamente anoche, el negociado de energía aprobó un aumento a la tarifa de la luz de 3.4 centavos para pagar provisionalmente, supuestamente, desde septiembre hasta junio, en lo que se encuentra una partida permanente en el Fondo General para pagar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son nuestros temas de esta mañana. Gracias a todos y a todas por estar. Y por ahí llegó Carla Esbaratá primero que todo el mundo. Recuerden, pueden donar siempre a través de este chat cuando estemos en vivo. Por ahí está Florence, Tabo Drogo, Vivian López Pérez, Johanny Forrodona, Ivonne Padua, Berenique, Hilda Rodríguez, Irisita Delgado, Ivette Grajales, Gloria Ramos, Luis Matías, Eixes Camilo, Heidi Ramírez, desde Michigan, Nereida Ramos, Mildred Lozada, Irving Maldonado, Limaris Rivera, Víctor López, Edgardo, Ariel Cartagena,
Sandra Arroyo, Brenda Gómez, José Jiménez, Luz Colman, siempre desde Nueva York, gracias por eso. Norma Rivera, Luis Daniel Ortiz, Olguines Camacho, Nicolás, hasta todo el mundo. Meribé Martínez, Víctor Cruz, Carolyn Miranda, Mariana Soler. ¿Eres nueva o no te había visto? Con agüita color a blanco en Ciudad Universitaria, no te puedo creer. Yo que saqué la foto del agua blanca porque pensé, caramba, la gobernadora dijo que se está normalizando. Envíame una foto, carmenenit@bonitasradio.net. Ilka, Héctor Navedo también está por ahí. Diego renuncia, dice Héctor. Lucía desde Winter Garden, Florida. Ivonne Padua, Jorge Rodríguez, Edith Irizarry, Juan Solá, Héctor Yanni, Lizeth de León, Ed Méndez, Víctor Cruz, Gabriel, Ana Rosado. A rayo, ha llegado todo el mundo. Juan Solá. Acuérdense que Bad Bunny le dijo a Diego mentirosa. Saludos, Juan. María Busó, Sandra Infanzón, Ana Rosado, ya lo dije. Miren, déjense de estar poniendo esos nombres que después yo no puedo pronunciar bien. Zaira Sandoval, diablo. Carlos Molina también está por ahí. De Sibones, y dice: el asunto es que si el pago a los retirados de la autoridad sale de la factura, terminan ellos mismos aportando nuevamente a su retiro y tú y yo también pagando un retiro que no es mío. La línea última no estoy tan segura que debamos asumirla. Yo creo que realmente quien tiene que pagar eso es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que fueron los que dejaron de pagarlo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Roberto Osi, Mariana Soler, y también está Lilian Rivera, Norberto Cancel. Bueno, informaciones. Yo voy a empezar por una información nueva que no había tocado, porque me parece que es súper importante esto que dijo Pedro Cardona Roy, que les anuncio desde ya que Pedro Cardona Roy, cuando yo esté de vacaciones en septiembre, va a estar con Bonita Radio en 6 programas. Así es que ponlo en la nevera. Va a ser bien interesante porque Pedro siempre trae información en profundidad de un tema que para mí es vital, que es el asunto de cómo están amenazados los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con la urbanidad y la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de desarrollar para que haya un área urbana sustentable, que no sea la interrupción, incluso con los permisos para colocar más varilla y cemento y también privatizar los bienes de dominio público. Pero Pedro Cardona Roy hizo una entrevista con unos colegas de Metro en la que establece claramente que ese código de construcción nuevo, recuerden que ellos han ido, y cuando digo ellos, administración del Partido Nuevo Progresista, desde el 2017 hasta el día de hoy, han traído cambios totales entre el reglamento conjunto y todo lo que conocemos como los reglamentos de permisos de construcción. Permite la conversión de áreas naturales y espacios públicos en proyectos turísticos y residenciales, obviamente dejando fuera a las comunidades y amenazando la protección de recursos que ya tenemos en precario. El reglamento no te dice, y me parece esta línea súper importante, que tú puedes poner un alambre de púa en la playa, pero sí te dice que los distritos que estaban dentro de los reglamentos previos para las playas y las áreas que eran protegidas colindantes con la playa pueden ser convertidas automáticamente en áreas de desarrollo. Y yo, cuando leí esa línea, quiero entrar en algo que me parece súper importante destacar de lo que trae el amigo Pedro Cardona Roy. Y es precisamente lo que hemos estado discutiendo en otras áreas en que el gobierno de Puerto Rico quiere entrar a establecer lo que es posible construir por parte de aquellos que vienen de la Ley 60 y otros del patio. Y es que utilizan la búsqueda de lenguaje leguleyo y la mentira en ese discurso
de los proyectos precisamente para no decirte las cosas directamente, pero lo que implica, lo que estás trayendo en relación a ese proyecto es precisamente si le hubieras dicho, voy a permitir el desarrollo de las áreas frente a la playa, de los recursos de nuestra costa, de otros espacios naturales en construcciones privadas. Y ahí es donde me parece que es importante que destaquemos esta línea que trae Pedro Cardona Roy. Y la trae porque el 20 de agosto hay una discusión precisamente porque la Junta de Planificación tiene que hacerlo. Hay una discusión pública sobre todo lo que tiene que ver con el reglamento de permisos de construcción. Porque tienen que hacerlo, pero fíjense que no lo hacen público. Lo hacen virtual. ¿Ok? Y a mí me parece que si hay algo importante en la discusión de los próximos meses, todo lo que el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez van a querer hacer con lo que queda de desarrollar o lo que ellos quieren volver a desarrollar en las áreas de los permisos y el manejo de ese plan que finalmente termina en el reglamento conjunto, porque recordemos que ese es el documento que lo estructura todo. Y ahí es donde estamos hoy. Esto es el 20 de agosto. Y nosotros vamos a discutir, espero que pueda hacerlo hoy en una entrevista con una de las partes, lo que está pasando en Punta Bandera, porque no ha dejado de pasar. Y quizás aquí se imponga algo que anoche estuve tratando de conversar con precisamente una internauta nuestra en Miami, que me la encontré anoche y estaba conversando sobre el asunto de la movilidad, de por qué socialmente no nos hemos movido a algo que, según ella me traía, logramos en el 2019, cuando el país se tiró a la calle para sacar a Ricardo Rosselló Nevares. Yo soy cuidadosa siempre estableciendo por qué. Porque obviamente la movilidad social no es tan clara como decir, estamos molestos, vámonos a la calle. Y yo le decía, y es algo que quiero dejar aquí hay mucha gente y bien poca gente en Puerto Rico no está luchando por tener una vida mejor. Yo creo que mucha gente en el país está en eso. Si no es el asunto del agua, es el asunto de la energía eléctrica, es la intervención indebida del Departamento de Hacienda, es la búsqueda de mayor oportunidad de trabajo y no lo hay, etcétera, etcétera. Todo el mundo está luchando por un espacio, por ganarse un espacio de tranquilidad y todos los días surge algo nuevo. Yo a veces pienso que eso, definitivamente, y la falta de liderato que mueva al país a ser fuera de las líneas político-partidistas, porque yo realmente creo que ahí están los problemas. La política partidista está donde está y el deterioro es brutal. Es lo que nos mantiene todavía en esta movilidad aparente, pero que finalmente no se coagula en algo tan grande que pueda hacer exigirle a este gobierno lo que no está haciendo y sobre todo que deje de hacer lo que está haciendo para seguir haciéndonos daño. También ayer tuve una conversación con un compañero, un amigo con quien me crié en Country Club, que me lo encontré cuando fui ayer a Los Datos Son Los Datos. Y es todo lo que tiene que ver con el proyecto 615. Lo que impacta a la ciudadanía, porque va a impactar si se impone y la gobernadora lo firma, que dicho sea de paso, quedan 2 días para que la gobernadora tome esa decisión, porque si no entonces es un veto de bolsillo, si lo va a firmar o no lo va a firmar. La gobernadora no ha dicho categóricamente que no lo va a firmar, y ese es el gran problema. Y esta persona me decía lo que impacta ese proyecto a la industria de las telecomunicaciones.
Y me estaba explicando técnicamente lo que significa todo lo que tiene que ver con el canal de voz, etcétera, etcétera. La imposición sería fuerte. ¿Por qué? Porque el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Chatz y los alcaldes están buscando dinero debajo de las piedras. Porque están buscando la posibilidad de poder aumentarse los salarios, seguir desarrollando campañas para ganar cada 4 años y seguirle dando a aquellos que son los que pagan las campañas. Y ahí, cuando usted lo ve en ese macro, se da cuenta que por eso la industria de las telecomunicaciones ha tenido que salir a decir, no solamente nos hace daño, le va a hacer daño a la industria y a todo el mundo, empezando de aquí a allá. Pero cuando hablábamos de ese asunto, yo le decía, qué interesante, porque mucha gente de esa industria le dio mucho dinero a Democracia es Prosperidad para evitar que una alianza electoral entrara como posible ganador de esas elecciones, para seguir demonizando desde lo que saben demonizar, desde la propaganda del comunismo, etcétera, etcétera. Y así evitar que los que decían que no era posible mantener a Puerto Rico con un aumento más en algo, que había que buscar soluciones en otros lugares y presentaron proyectos relacionados, propuestas relacionadas al asunto de energía eléctrica, etcétera, desarrollo económico. Había que matarlos en las rayas, porque esos no me van a dar lo que yo les pido cuando voy a cabildear a la legislatura. Ahí es donde tenemos que establecer claramente las rayas. La raya está en que usted tiene que establecer la diferencia entre los que le dicen realmente cuáles son los proyectos viables, si es que se lo dicen, y los que cuando llegan al poder hacen, como dirían en country, la puerca de sacar un proyecto que Tomás Rivera Chatz se quiere sacar un poquito, salir un poquito y decir que fue por petición de la Federación de Alcaldes para imponerle a la industria de las telecomunicaciones un impuesto que lo va a terminar de pagar usted. Ahí es donde hay que hacer la ecuación, y en esa ecuación y en esa fórmula está clarísima, ponle la nevera con los protagonistas. ¿Quiénes votaron a favor? Está clarísimo, todo el Partido Popular en el Senado y todo el Partido Nuevo Progresista en ambas cámaras. En la Cámara, los representantes del Partido Popular le votaron en contra. Están más claros que los del Senado. Los del Senado son una alianza violeta full. Ojo, siempre saco, como digo, a Ada Álvarez Conde porque ella no votó a favor. ¿Y quiénes son los que le han explicado realmente lo que significa ese proyecto? Yo no he visto a Tomás Rivera Chatz otra vez hablando de ese proyecto. No se atreven. Ahora, yo sí lo he visto en entrevistas de encargo con aquellos que hacen relaciones públicas, tratando de defender, y aquellos dándole el micrófono para tomarse el culé, como me dijo este amigo ayer, y se lo tomaron. Yo creo que ahí es que empieza la discusión de lo que tenemos que asumir cuando consumimos información. Y esta es la Semana de la Prensa. Ayer fue el Día Internacional del Periodista y yo les decía que realmente ayer lo vine a conocer o a darme cuenta que era el Día Internacional del Periodista cuando llegué allí al programa con Jay Fonseca. La semana ha sido tan dura desde el punto de vista de eso, del ataque, de la poca información que fluye. Y yo lo lamento por los colegas, escuchar una conferencia de prensa en que usted le pregunte a la gobernadora, esos 170 empleados, ¿quiénes son? La gobernadora no le conteste, la gobernadora le conteste con malas crianzas cínicas y diciéndole, yo te voy a dar los nombres de los 170 empleados y también te voy a dar el nombre, el dato de todas aquellas plazas que están vacantes. Nunca le contestó la pregunta y no hubo un planteamiento del periodista. No me contestó la pregunta, gobernadora. Te lo vamos a dar. No le dijo, pero es que ya hay colegas de otro medio que lo pidieron.
Y están en el tribunal porque la autoridad de acueductos no se la entregó. Yo lo siento, la crítica va directa a eso. Y mientras no le hagamos las preguntas a las personas que tenemos de frente, a los responsables de esto, no seremos buenos periodistas. Lo lamento. Insistir en un mejor periodismo definitivamente es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y entrando específicamente a lo que la gobernadora dijo ayer. Yo solamente tengo un video de 1 minuto 32 segundos, porque todo lo que dice la gobernadora, no contestado y no preguntado por los periodistas, es exactamente la misma vuelta que lleva dando hoy 5 días. Porque hay que recordar que esta crisis empezó hace 20 y el gobierno de Puerto Rico entró el pasado lunes a dar información pública. No dio información ni el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, más allá de intervenir él personalmente en algunos medios de comunicación amigos y en colocar este tipo de videos en las redes. Porque finalmente, una de las cosas que nosotros descubrimos cuando hacemos el quién es quién en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en medio de esta crisis, es darnos cuenta que todos son especialistas en redes sociales. Así es que como eso, están trabajando con una crisis que lleva a ciudadanos del país hasta 187,000 personas el pasado fin de semana en una crisis de agua potable, que no tienen el líquido. Lo primero que pasó en esta crisis fue que nadie salió, las intervenciones fueron en canales independientes. La primera conferencia de prensa que la gobernadora de Puerto Rico hace con relación a este asunto la hizo para anunciar a Carlos Pesquera y para decir que ella iba a poner a un tercero a hacer lo que se supone que haga el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la gerencia de esa corporación pública. Lo más increíble es que la conferencia de prensa de la gobernadora nunca contestó porque nadie le preguntó. ¿Por qué nunca hicieron una conferencia de prensa y por qué el canal de comunicación no se abrió desde el primer momento para darle información al país de lo que estaba pasando en el asunto de la crisis de agua potable? Pero la gobernadora ayer listó por lo menos 3 puntos que según ella en estos 4 días le han dicho que son los responsables de que hubiera una crisis de hasta 187,000 personas sin servicio. Que supuestamente, y eso lo destaca la gobernadora no solamente en la conferencia de prensa, en un titular de un comunicado de prensa, los únicos que están sin servicio de energía son 1.7% de abonados, para decir que son bien poquitos. Uno, que no tenga agua, gobernadora, es una crisis. Que la gobernadora en esa conferencia de prensa dijo cosas como, si la crisis hace 40 años era peor. Ustedes lo van a escuchar. Yo creo que es lo más importante. Eso y el destacar que ahora el problema es que se queman los equipos con los apagones de Luma. Me parece lo más importante de esa conferencia de prensa. Admisiones de la gobernadora de Puerto Rico por un lado y comparaciones como la de hace 40 años estábamos peor. Que en esa conferencia de prensa obviamente trataron, y yo creo que marearon a los periodistas con temas como el montón de números
que siempre sacan para decir aquí hay mucha menos gente sin servicio, acá todavía nos queda 1.7%, porque es parte de la técnica cuando tú sabes que aquel que tienes de frente lo vas a marear primero y no tienes nada que decir. Porque yo creo que hoy, al día de hoy, ni el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueducto, ni el vicepresidente de Operaciones, que son los únicos dos que han salido, tienen idea de lo que ha pasado. Pero la gobernadora dice, y vuelve a repetir el zar del agua, Carlos Pesquera, que fue tan buena esa reunión porque le dijeron tantas cosas. Entre otras que hay que sacar, hay que eliminar, hay que cerrar la planta de filtración de Guaynabo. Entonces ahí siguen en el enredo del enredo y no contestan la pregunta fundamental. ¿Por qué la gente no tiene agua? ¿Por qué Santurce, las zonas más altas de Santurce no tienen agua? No lo contestan. ¿Por qué el agua está saliendo azul en Yabucoa? ¿Por qué el agua está saliendo blanca en Toa Alta? Y ahora, donde nos dijo la internauta. No lo contestan. Y como yo le decía ayer a Jane, y tengo que repetir hoy, ¿tú sabes por qué es que ha pasado esto? No, lo que tenemos son lo que hemos podido hablar con alguna fuente. Y si se vació el tanque de Covadonga, hay una gente ahora que está diciendo que el tanque de Covadonga se vacía o no está lleno todavía, porque lo dejaron vaciar por un lado, porque hay una directriz de que el agua que está llegando o que puede llenar ese tanque del superacueducto del norte, no lo está haciendo porque lo desviaron para Bayamón. ¡Caramba! Gente, todas esas informaciones son informaciones que nosotros tenemos exclusivamente de cómo se está comunicando la gente alrededor, sobre todo del área metropolitana de San Juan, donde todavía no tiene servicio de energía de agua potable. Pero nosotros no podemos decir que es cierto, porque ¿quién lo contesta de la autoridad? Nadie. Eso sí, como me dijo una persona hace un momento, eso sí sería sabotaje de la misma autoridad de acueductos y alcantarillado de Jennifer González para favorecer al área de Bayamón, del conde del Chicharrón, que todavía no ha dicho nada sobre ese asunto. Ajá. ¿Y cuándo llegamos a eso? La gente de la UIA tiene miedo. El único que habla de la UIA parece que es tan PNP como ellos, que dice que hay sabotaje. Ayer hasta la propia gobernadora dijo, yo no quiero hablar de sabotaje. Pero fue su secretario de Asuntos Públicos el que empezó con el asunto del sabotaje. Y ayer los periodistas le siguieron porque como hay muchos colegas que también son parte de esos discursitos, pues asumieron el discurso en la conferencia de prensa y se lo dijeron hacia la gobernadora. Y ella misma dijo, yo no quiero hablar de sabotaje. Pero eso está ahí, porque hay gente del Partido Nuevo Progresista que están sentados al lado de la gobernadora, como están parados al lado de la gobernadora, como convidados de piedra en esas conferencias de prensa, diciendo que fue sabotaje. Pues yo ahora me cuestiono, cuando me dicen, vuelvo y repito, yo no tengo ninguna confirmación de que eso sea así, pero si eso es así, lo que la gente se está planteando a saber qué información que le están dando, eso sería lo más increíble, pero lo más increíble que incluso políticamente es una traición al municipio de San Juan, que es también del Partido Nuevo Progresista, pero aparenta ser la persona que quiere retar a la gobernadora, Miguel Romero. Y eso ponlo en la nevera. Yo no tengo información, vuelvo y repito, de que eso sea así, pero eso es lo que ahora percola en esos grupos que están desesperados y que hay una persona que alega que eso es una razón. Yo quiero que vayamos a lo que dijo la gobernadora para volver al análisis y podernos ir entonces al tema de el aumento en la tarifa de energía eléctrica. Se vincula
lo que dijo la gobernadora ayer con relación a la crisis de agua, porque la gobernadora está trayendo a Luma como uno de los factores que inciden en que haya una crisis de agua potable que todavía no termina hasta que no haya agua en todos los lugares. Me parece que no podemos decir que termina la crisis, que empezó hace ya 20 días. Vamos a escucharla. Los números. Esto no compara jamás con la deficiencia de agua que aquí había en los 90, ni que había en los 80, ¿verdad? Que eran crisis de agua. Si miramos, por eso quiero que veamos los datos, ¿verdad? Y cuánto se supone que sea lo normal dentro de esa industria. Pero aquí lo que ha ocurrido son múltiples roturas, ¿verdad?, que han ocasionado áreas sin agua, y cuando hablamos de la zona metropolitana, pues obviamente se hace exponencial porque afectan hoteles, porque afectan, ¿verdad?, otros servicios esenciales. Pero uno de los elementos que también nos trajo la autoridad es que muchas de estas averías en bombas es también equipos dañados por interrupciones en el servicio eléctrico, y que cada vez que Luma, ¿verdad?, tiene algún problema de deficiencia, se queman motores, se afectan equipos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y en lo que eso se reemplaza, se sustituye. No solamente hay un costo, hay se queda inoperante, ¿verdad?, el servicio por algunas horas, y en lo que vuelve a restituir, pues estamos hablando de horas adicionales que se pueden convertir en días sin un cliente sin servicio, no necesariamente por culpa de la autoridad, sino porque hubo un funcionamiento no esperado en caso eléctrico. Y no necesariamente tú tienes 3 generadores funcionando a la vez, pero el nivel de redundancia que se ha llevado en algunos casos los ha llevado. Bueno, ustedes escucharon a la gobernadora, por un lado, decir que el problema también tiene que ver con los apagones de Luma. Que la gobernadora dice que estamos mejor que hace 40 años, en los años 80 y en los años 90. Y finalmente la gobernadora trata de sacar la responsabilidad en su administración, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de la administración Jennifer González Colón, en todo lo que tiene que ver con esta crisis. La gobernadora no, en esta alocución, en otro momento de la conferencia, volvió a hablar de los problemas heredados. Usted sabe lo que es usted escuchar a una gobernadora, que es gobernadora en el 2025, decirle en cada conferencia de prensa que el problema que está atendiendo en esa conferencia de prensa lo heredó. No hay una sola vez que la gobernadora haya dicho, nosotros tenemos que arreglar esto porque es nuestra responsabilidad. Una sola vez. La gobernadora de Puerto Rico es la gobernadora de la culpa huérfana. Nunca tiene responsabilidad sobre nada. Y ayer lo volvió a decir en esa intervención de 40 minutos con los periodistas, después que salió de la famosa reunión, que fue lo único que pudo decir la gobernadora cuando salió por primera vez a hablar de esta crisis. Yo voy a poner a alguien a que atienda este asunto. Y contrató a Carlos Pesquera por $65,000 en un mes. Hasta el momento. Veremos cómo sale el contrato y cuántas veces lo enmiendan, si lo enmiendan. A mí me pareció terrible la alusión a que hace 40 años estábamos peor. Porque si un gobernador hoy se sienta a decir que cuando ella tenía 5 años, creo que la gobernadora tiene 45 años, habían serios problemas de energía eléctrica, y que cuando ella es gobernadora a los 45, pues tiene un problema de energía eléctrica, de agua potable, y no sale a establecer lo que ha pasado en 40 años, pues yo creo que la gobernadora está asumiendo que en efecto el Partido Nuevo Progresista no ha hecho nada por tener una autoridad de acueductos alcantarillado conforme a los tiempos, desarrollada. Que pueda decir hoy que tiene la gente más capacitada, porque en 40 años lo más que ha pasado en este país es que
hubo hasta hace un tiempo una universidad potente, porque el Estado se encargaba de tener una universidad potente para que la gente se educara. Sabemos que el Partido Nuevo Progresista no quiere eso y ahora quieren convertirla en un Batassuiche College. Pero ni eso puede decir la gobernadora, porque ella quiere siempre zafarse de la responsabilidad. No, en el siglo XXI, después de 8 años de un huracán que destruyó el país, no tenemos un servicio efectivo de energía eléctrica ni de acueductos y alcantarillados. Y el de acueductos y alcantarillado estaba más o menos bien. Respondía, había comunicación que le decía el gobierno al país, incluso en administraciones del Partido Nuevo Progresista, presidentes y presidentas que se sentaban con los periodistas y hablaban de lo que estaba pasando, que igual lo hacían los jefes regionales. Allí no estaba el jefe regional de la zona metro. No, porque no lo pueden dejar hablar porque no sabe hablar. Pero ese es un buen PNP que tiene el puesto porque es un buen PNP. Y cuando la gobernadora insiste en decir que es Luma, pero gobernadora, si anoche mismo, ¿qué fue lo que pasó? Lo que usted dijo que no iba a pasar, que hay un aumento, otro más. Y usted dijo el julio 11 que no lo respalda, y aquí está el aumento. El negociado de energía, para adelante al aumento. Provisional, es aumento. ¿Y dónde está el gobierno de Puerto Rico? Echándole la culpa a la Junta de Control Fiscal. Lo que siempre hemos dicho en Bonita Radio. Sabemos que es el gobierno de facto, pero ustedes dijeron que no, que ustedes tenían un gobierno propio y que ustedes iban a combatir un aumento a la tarifa de la luz. Y no lo combatieron. Y aquí está el aumento, 3.4 centavos. A partir de septiembre hasta junio, en lo que ustedes se ponen de acuerdo con la Junta de Control Fiscal, de dónde van a sacar el dinero. Pero lo más importante, gobernadora, la culpa es de Luma también en el asunto de la crisis del agua. Porque se dañan los motores, porque se dañan las bombas, porque hay bombas que tienen 3 generadores. ¿Y cuándo ustedes le dijeron eso al país? ¿Y cuándo ustedes le dijeron al país desde el 2021 hasta el 2025 que había que sacar a Luma y que había que buscar la posibilidad? Y empezaron desde el mismo año, porque estos problemas no son de ahora, estos problemas vienen desde el 2021 que usted era comisionada residente. Y empezaron a buscar la posibilidad y a crearle el expediente para tumbarle el contrato. No, porque este asunto de Luma siempre ha sido el balón del Partido Nuevo Progresista para tratar de ganar la elección. Y lo hizo en el 2024 y aquí estamos en el 2025 y Luma está ahí. Y hace un mes sacaron pecho y Luma está ahí. Usted dio un deadline. Usted dijo que antes de diciembre Luma iba a estar fuera. Estamos en agosto 1. Vamos a ver si llega a diciembre y si pasa de diciembre, ¿cuál va a ser la excusa? Porque cada vez que hay una conferencia de prensa, lo más interesante sería hacerle el resumen a la gobernadora. Mire, gobernadora, tal día usted dijo esto, tal día usted dijo esto y hoy está diciendo totalmente lo contrario. Porque es que hay material para eso. Lo hay. Como hay material para decirle a la gobernadora que mintió con relación a un asunto. Porque ahí están las historias. Como decía yo ayer de Carlos Pesquera. ¿Cuándo dijo la verdad? ¿Cuándo dijo que iba a cobrar o cuándo dijo que no iba a cobrar? Porque en 13 horas cambió de opinión. Y créanme, vamos a tener material después que salga ese contrato. Después que salga ese contrato vamos a poder ir a lo que dijo Carlos Pesquera y a lo que dijo la gobernadora. Pero lo más interesante también de todo esto es quién le pregunta, y para eso uno tiene que saber cuál es la posición que ocupa y qué se supone que haga un Francisco Domenech, que es el secretario de la Gobernación. Porque la pregunta en esa conferencia de prensa
precisamente gobernadora Francisco Domenech todavía supervisa a los jefes de agencia o ya cambiaron la OP16 descripción del trabajo que hace el secretario de la gobernación. Hasta eso le pueden decir. Porque, en efecto, el que está al lado de la gobernadora, si lo vemos de frente a mano derecha, si lo vemos desde la posición de ella a mano izquierda, el presidente de la autoridad de acueductos y alcantarillado, que se está casi mamando el dedo en esa foto, tendrían que contestar si Francisco Domenech lo supervisa. Porque ese es el trabajo de Francisco Domenech. ¿Y cómo la gobernadora no dice ayer que es parte de su problema, de su gobierno, que precisamente no supervisan? Que allí la gente está al garete. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que vamos a obtener de este momento para que sea gobernador otra vez en el 2028. Y por eso está allí Karim del Valle, y por eso está allí el vicepresidente de Planificación y Estrategia, un amigo de la familia de Bayamón, que le hace el trabajo político en redes sociales al Partido Nuevo Progresista, pero es el vicepresidente de Planificación y Estrategia. Yo quiero ver cuánto se gana esa gente. Porque la gobernadora le dijo al compañero de Noticel que supuestamente le iban a dar la información. Pero nadie allí le dice, pero gobernadora, si están en el tribunal, los colegas de Rayos X, ¿por qué no le han dado la información? O sea, esa es la realidad. Y sí, el balde de agua bien caliente es para los periodistas que se sientan allí y para el periodismo que hace un trabajo de relaciones públicas en las conferencias de prensa de la gobernadora, ya sea de relaciones públicas porque así se lo ordenan en los medios para los cuales trabajan, o sencillamente porque no les importa y no tienen la capacidad para hacer preguntas que hay que hacerle a la gobernadora. Y cuando a mí me dicen que no, pero es que, pues que no puedes hacer, las preguntas no todo el tiempo surgen, de verdad, no todo el tiempo surgen. Diablo. Pues entonces, mire, cuando, y puede pasar, no es que todo el tiempo uno está súper afilado para hacerle todas las preguntas, pero entonces piensen, si quieren seguir estando de frente en una conferencia de prensa, que lo mejor que ha hecho, porque caen en sus propias trampas, los oficiales de prensa del gobierno de Puerto Rico, es mencionar siempre por nombre a los medios que están haciendo las preguntas, porque no mencionan a los periodistas, mencionan a los medios. Pues qué bueno, porque esos medios tendrán la responsabilidad de que esas son las preguntas que surgen de esos medios para el gobierno de Puerto Rico, no las preguntas que el país está buscando que se contesten. Y eso es lo que ocurre incluso en la Semana de la Prensa. Y me parece que si tenemos que ser honestos, tenemos que decir que nosotros nos estamos llevando también, el oficio se está llevando también la responsabilidad desde esos medios que están allí, porque los independientes no están por una razón particular, entre otras que no tenemos la capacidad necesariamente para movilizarnos, porque estos no son medios que sean, que tengan el montón de dinero para producir el contenido que hay que producir desde la profundidad y también participar de conferencias de prensa. Eso ellos lo saben. Cuando podamos ir, iremos. Pero lo menos que esperamos entonces es que no se den con piedras en el pecho cada vez que alguien les dice, wow, qué bien, porque lo que han hecho es desmantelar el periodismo en esos medios tradicionales. Y ahí es donde yo destaco a aquellos que se atreven a tener periodistas, aun cuando tengan una producción que no sea periodística, porque los noticieros los desmantelaron. Y en esos espacios es importante estar, y por eso yo indico que los compañeros que trabajan como en Cuarto Poder, los compañeros periodistas, tengan espacio para poder demostrar que han hecho un trabajo desde la investigación y la profundidad. Porque lo hacen.
Pero en efecto es bien difícil poder decir que está bien servido el periodismo en estos días. Cada vez que yo veo una conferencia de prensa, créanme, y no soy la única, yo voy a decir las cosas como las veo, incluso en las actividades que he participado, se lo he dicho a los que participan de la organización de esos gremios que tienen lo suyo, están tratando de salir, pero hay que poner la acción donde ponemos la palabra. Y no hay manera de decir otra cosa. Esa conferencia de prensa de ayer era insistentemente complicada escucharla, si lo puedo decir de alguna manera. Ir atrás y adelante, porque el gobierno y la gobernadora se despacha. Miren, cuando insistieron en el sabotaje, yo decía, es que no es posible. ¿Cómo no pueden ir a lo que ha sido el sabotaje en la historia y decírselo a una Jennifer González Colón, que fue una de las que vindicó y trató de rehabilitar a Julito Labatut cuando fue presidenta de la Cámara, solo porque era un buen cubano que le daba dinero al Partido Nuevo Progresista? Y fue el responsable, dicho por el FBI, no dicho por Carmen Enit, que participó en la conspiración para matar a una persona en los años 70. O sea, cuando hablen de sabotaje, hablen del sabotaje de la derecha de Puerto Rico y de lo que se constituyó el Partido Nuevo Progresista en un momento dado para participar de eso. Hablen de Freddy Valentín, etcétera. Pero insistían en el sabotaje. Porque un buen PNP que está pegado en la Guerra Fría les dijo que eso era una posibilidad porque las válvulas estaban cerradas. Yo vuelvo y repito, que me digan cuál es el sabotaje. Si es que las válvulas que vienen del superacueducto están cerradas, pues entonces el sabotaje es del propio Partido Nuevo Progresista en la autoridad de acueducto para darle el agua a Bayamón. Alguien que explique un poquito mejor esta tendencia. Y yo creo, gente, que esta semana nos dejó, en plena semana de la prensa, con problemas críticos que increíblemente se posicionan ahora como los dos más importantes entre lo que sabemos ya de la energía eléctrica, y ahora se le suma otro servicio esencial como el agua potable. Aquí hay gente que incluso ha sufrido caídas buscando y tratando de parar a la cisterna. Gente que yo veía ayer en la montaña incluso, teniendo que llenar 20 y 25 pailas de agua para poder mantenerse en lo que el alcalde llegaba. Y el alcalde decía diciendo que había gastado $100,000 en tratar de mantener a su pueblo con servicio de agua potable. De eso estamos hablando en el siglo XXI, donde Jennifer González privilegia la utilización de las redes sociales para su gente como gerenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Nadie nos los contó. Ahí están los videos del presidente ejecutivo que ayer, yo quisiera que ustedes vayan a la página de la Fortaleza y vean, o quizás lo pueden ver en este video, déjenme ver si lo puedo acercar, y vean cómo, bueno, en este no lo pueden ver, pero en un momento dado, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos, el ingeniero González Delgado, habló. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo lo miraba Carlos Pesquera. Era como, él no puede decir otra cosa. O sea, la gobernadora tratando de que le contestara una pregunta a un periodista y no pudo contestarla. Pero nadie se levantó y dijo, perdone, no contestó la pregunta. Difícil, sí, difícil. Yo creo que lo único que nos salva, por un lado, es las demostraciones de indignación
que como ustedes saben se dieron esta semana, independientemente de cuántas personas hayan ido con relación a Luma. Todavía hay gente que piensa que esto es bien importante, sobre todo, como dice Rolando Emanueli, porque la presión tiene que ser ahora, para sacarla ahora. Veremos. Yo soy de las que no sé qué pensar con relación a este asunto. Creo que es un poco más de ya mismo viene, ya mismo viene, ya mismo viene, y es como el cuco. Surgen más temas y controversias que el país se sume en ellas, que hay más miedo. Ustedes saben lo que es que no hayamos encontrado una persona que quiera hablar para el récord de lo que realmente pasó en esa planta. Ni siquiera off the record. Porque yo he ofrecido, amén de la persona con quien hablé, yo he ofrecido hablar con empleados que hayan tenido algún contacto con esta crisis. Ni siquiera fuera del récord. Así estamos viviendo. Pero hemos llegado al final de este programa. Estamos empezando el mes de agosto. Importante. Yo me voy de vacaciones el 5 de septiembre hasta ahora, si no pasa nada. Y quiero que sepan que van a estar con ustedes, además de Pedro Cardona Roy. Yo voy a dejar unos programas, unas entrevistas que quiero hacer grabadas. Sobre todo una entrevista que me entusiasma mucho, que es con la directora del coro de niños que hizo la canción de Bad Bunny, Nueva York. No fue Nueva York. Ya mismo les digo cuál fue. En la Escuela Libre de Música de Caguas. Me pareció genial. Y quiero hacer esa entrevista porque quiero conocer el trabajo y quiero que ustedes conozcan el trabajo que están haciendo ese coro, esa escuela especializada. Me parece genial. Voy a dejar otras entrevistas hechas, pero también va a estar con ustedes Manuel Ernesto Rivera, manejando el día a día y teniendo programas, sobre todo Que Palo es Noticia, con ustedes, y Pedro Cardona Roy, que también va a hacer algunos, esto es lo último, en Noticias con Café. Agradezco siempre el apoyo que le están dando a Bonita Radio. Nosotros estamos aquí y vamos a insistir en estar aquí. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, y también lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y fundacionperiodismo21.com, bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Agradecida por todo, pasen un excelente fin de semana por la orillita, tómense algo, celebren el que estamos vivos y el que estamos aquí. Porque vamos a seguir, no importa qué. Lo que es también bien importante, que recuerden que hay un día detrás de otro, y que hoy podemos estar en esto y mañana mejorar, porque también sea parte de nuestro esfuerzo, mejorarnos el día a día. Pásenla súper bien por la orillita y nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.